Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy jueves 14 de septiembre de 2023. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 28 y el devocional de hoy se titula Lo que contamina al corazón. Vamos a leer Mateo 15, que es un pasaje 15 del 10 al 20, muy interesante de la palabra del Señor, en el que Jesucristo nos va a enseñar algo extremadamente importante. Así es que hay que poner mucha atención, porque el propio Señor Jesús, sus propias palabras nos van a enseñar el día de hoy. Vamos a el texto, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque tú nos enseñas día a día, Señor, algo sobre ti. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos. Estamos dispuestos, listos, abiertos a recibir tu palabra y entender lo que tú quieres que entendamos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a Mateo 15 del 10 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Escuchen esto porque Jesucristo llama a la multitud y les dice, escuchen y entiendan. Ya desde aquí hay una enseñanza muy importante que tiene que ver con que seguir a Cristo Jesús es un asunto no solo de sentimientos, también de intelecto, también de entender. No solamente es información, no solamente son sentimientos, es mucho más que eso, ¿verdad? Es una decisión de entregarnos a Él y de ser transformados desde el interior. Pero me interesa recalcar que también se trata de entender, porque el día de hoy yo escucho muchas personas que hablan de la fe cristiana y de seguir a Cristo como algo solo de sentimientos, solo de sentir y emociones. No, es que hay que sentirlo, es que yo siento mucho. Y no me malentiendan, sí creo que los sentimientos son parte de cómo Dios nos creó y vale la pena usarlos para creer en Dios, pero no son la base de nuestra fe en Dios, ni pueden ser todo, ni podemos exaltar los sentimientos como que fuera la prueba de que creemos en Dios. No es así. De hecho, personas que creen en otros ídolos y que creen en otras cosas fuera de la voluntad de Dios también se emocionan y también sienten mucho. Los que van al estadio también se emocionan, los que van al concierto también se emocionan. Pero Jesús dijo, oigan y entiendan. Y lo digo con mucho ahínco, porque de pronto escucho personas que cuando uno como pastor enseña y nosotros tratamos de traer enseñanza de la palabra de Dios y analizar concienzudamente el texto bíblico y enseñar doctrinas y a veces también señalar las ideas equivocadas y decir esto está mal, esto no es lo que enseña la palabra de Dios. De pronto veo gente que dice, no, pero es que no hay que ser tan cerebrales, hay que sentirlo mucho, no hay que ser exagerados. ¿De qué sirve tanta información? Esto es algo que hay que sentirlo. Y me parece que están profundamente equivocados, porque el propio Señor Jesús hoy día nos va a enseñar algo que hay que entenderlo, que hay que analizarlo, que hay que aprenderlo. Y Jesús va a decir ideas equivocadas y decir esto no hay que creerlo, y nos va a decir que están equivocadas y nos va a decir cuáles son las ideas correctas. Así es que comenzamos por esta enseñanza, hay que oír la palabra y entenderla. Sigue diciendo Jesús, este es Jesús hablando. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Nota cómo Jesús está atacando una idea equivocada. Acabamos de leer cuando los fariseos critican a Jesús y a sus discípulos por no lavarse las manos antes de comer. Y ahora recuerden, sí hay un asunto que tiene que ver con higiene en las leyes de Dios, pero los fariseos los judíos religiosos en general lo habían convertido en toda una lista larguísima de reglas y tradiciones humanas que no estaban en la Biblia. Le habían añadido tradiciones y añadido reglas a la ley de Dios para limitar la vida de los creyentes. Y también hay que no decirlo, en aquella época el hecho de lavarse las manos no necesariamente era por una conciencia de los gérmenes y cuidarse de enfermedades. En este contexto era más que nada un asunto religioso para evitar la impureza ritual. Entre los judíos, si tocabas un montón de cosas, si pasabas cerca de sangre, de un muerto, de un animal inmundo, te volvías impuro. Y no podías ir al templo, no podías ir a orar y muchas cosas. Por una temporada hasta que pasara un tiempo y volvieras a ser puro. Entonces, los fariseos habían convertido esa idea de la palabra de Dios, que esa idea de la palabra de Dios simplemente es un llamado a la santidad. Pero los religiosos la habían convertido
en una regla legalista para discriminar y para sentirse mejores que los demás. Y Jesucristo los reprende y les dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, eso contamina al hombre. Nota cómo Jesús está desnudando una verdad equivocada, una verdad equivocada es una contradicción, ¿verdad? Desnudando una idea equivocada, una mentira, y nos está enseñando la verdad. No es lo que tocas, no es lo que te metes a la boca lo que te contamina, es lo que hablas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sigue diciendo el versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esto? Los fariseos se ofendieron muchísimo porque era claramente que estaba hablando de ellos. Básicamente lo que Jesús les dijo es esto. Ustedes se enojan mucho de que no nos lavamos las manos porque ustedes tienen todas estas reglas estrictas, religiosas. Y Jesús les dice, pues ¿saben qué? Lo que de verdad contamina no es cuando yo como cosas sin lavarme las manos. Lo que de verdad contamina es gente como ustedes que lo único que hablan son chismes, cosas negativas, mentiras, acusaciones, en vez de creer en el Hijo de Dios. Se enojaron muchísimo los fariseos. Versículo 13. Pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto es gravísimo, porque los fariseos se sentían el viñedo de Dios, las plantas de Dios. Y Jesús dice, mi Padre no plantó estas plantas, así es que serán desarraigadas. Esto es extremadamente grave, porque Jesús está trayendo una idea que, no voy a decir nueva por completo, porque esto está en el Antiguo Testamento también, pero sí radical y contraria a lo que creía la religión de aquella época. ¿Y cuál es esta idea? Que el pueblo de Dios no son aquellos que pertenecen a una nación o a una raza. El pueblo de Dios son aquellos que creen en Jesús. Esto es gravísimo. Y claro que se enojaron, porque se sentían pueblo de Dios simplemente por su apellido. Se sentían pueblo de Dios simplemente porque corría sangre azul en sus venas. Y Jesús dice, no, el pueblo de Dios, las plantas de mi Padre, el viñedo de mi Padre, no es el que tiene cierto apellido, no es una nación. El pueblo de mi Padre son aquellos que creen en mí. Por eso Jesús dice, versículo 14, dejadlos, son ciegos guiando ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los fariseos se creían los guías del pueblo. El pueblo está ciego, pero nosotros somos muy sabios y conocemos la palabra de Dios, vamos a guiar al pueblo. Y Jesús dice, son ciegos guiando a ciegos. Y un ciego que guía a otro ciego termina cayéndose al pozo. Los fariseos guiaban al pueblo hacia la ley, hacia las tradiciones, hacia las reglas, no hacia Jesús, no hacia Dios. Por eso van a terminar en el pozo. Versículo 15, y aquí me voy a quedar. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Noten ustedes cómo ni los discípulos entendían esto, porque esto es grave, hermanos, es muy grave. Lo que Jesús está haciendo es, por un lado, está rechazando por completo las tradiciones humanas que interpretaban la ley de Dios de una manera legalista. Jesús dice, todo eso no sirve. Todas estas cientos, miles incluso de reglas que habían inventado los religiosos para interpretar la ley de Dios, Jesús dice, eso no sirve para nada. Número 2, miren, Jesús no está rechazando la ley y el Antiguo Testamento que Dios había dado. Jesús no la rechaza. De hecho, Jesús dijo, no vengo a abrogarla, vengo a cumplirla. Pero sí nos está enseñando cómo interpretarla y nos está diciendo que los fariseos la interpretaban equivocadamente. No se trata de reglas legalistas. Toda la ley del Antiguo Testamento no es para que la cumplamos así legalistamente y para que creemos reglas estrictas. Es para que entendamos. Jesús dice, oigan y entiendan, para que entendamos para qué es. Y déjenme decir dos cosas. Número uno, tenemos que entender que se trata de principios. La ley de Dios se trata de principios. De hecho, hay un montón de cosas en la ley de Dios que el día de hoy ni practicamos ni podemos practicar, porque muchas tienen que ver con un cierto estilo de vida que ya no existe, que ustedes y yo no practicamos. Ustedes y yo, la mayoría de nosotros, no viven en el campo como nómadas en el desierto, criando ovejas. Nosotros no vivimos en un estado esclavista, ni en pueblos nómadas, ni un montón de cosas que existieran en aquella época que hoy ya no existen. Entonces ni siquiera, ni debemos, ni podemos cumplir la ley si la vemos de una manera estricta, pero sí la cumplimos y sí la abrazamos cuando entendemos que se trata más bien de principios que se aplican a contextos diferentes.
extraemos los principios de la palabra de Dios, donde se valora la vida humana, donde se valora el respeto. Quizá lo podamos definir con los 10 mandamientos, resumir en los 10 mandamientos o resumir en el Shema judío. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, dice Jesús, que en eso se resume toda la ley. Pero más importante aún, ¿para qué existía la ley? ¿Sabes para qué existía la ley en el Antiguo Testamento? Ya dijimos, número 1, para darnos principios, no reglas. Y número 2, para apuntar a Cristo. Por eso Jesús dijo, yo no vengo a cumplirla, perdón, no vengo a abrogarla, vengo a cumplirla. Nota que Jesús no dijo, yo vengo a hacer que todos la cumplan. Yo vengo a ratificarla para que todos vivan bajo la ley. No, Jesús dijo, yo soy el que la va a cumplir. Toda la ley se cumple en Cristo Jesús. Y es una de las razones, no tengo tiempo para explicar, pero es una de las razones por las que ustedes y yo no necesariamente seguimos al pie de la letra un montón de las leyes del Antiguo Testamento, porque Jesús les vino a dar cumplimiento, Jesús nos vino a explicar para qué eran, cuál era el propósito, el sentido, y tampoco las cumplimos estrictamente, porque creo que en su mayoría, no en su mayoría, todas, sí cumplimos los principios que están debajo de esas leyes. Los fariseos se enojaron muchísimo con esta idea radical. Los discípulos no la entendieron, decían, Señor, explícanos de qué estás hablando. O sea, ya no hay ley o cómo. Y Jesús nos dice 3 cosas. 3 cosas quiero decir aquí, mis queridos hermanos. Número 1, creer en Cristo es más importante que la nacionalidad. Creer en Cristo es más importante que la nacionalidad. Los fariseos se creían mucho porque eran del pueblo judío. Y Jesús les dice, si mi padre no plantó esta planta, va a ser desarraigada. Mi hermano, no, ser salvo no es por nacionalidad, o porque perteneces a un pueblo, o por apellido. No. No importa de qué pueblo seas, no importa que seas descendiente de Abraham, o de Moisés, o del que sea, si no crees en Cristo, estás perdido, punto final. Número 2, seguir a Cristo es más importante que el conocimiento. Los fariseos se creían con mucha información y se sentían que guiaban. Y Jesús les dice, son ciegos guiando a otros ciegos. Necesitamos seguir a Cristo, no a los fariseos, no a la ley, a Cristo Jesús. Y número 3, vivir en el Espíritu es más importante que las obras religiosas. Me salió medio larga esta enseñanza, pero ahí les va. Vivir en el Espíritu es más importante que las obras religiosas. Dice Jesús, lo que entra en la boca no es lo que contamina al hombre. Y ahora no se refiere Jesús a que no hay bacterias o que no. Lo que se refiere Jesús es a las reglas estrictas, acartonadas, de no toques, no te metas nada a la boca, lávate las manos, como un asunto meramente religioso. Dice Jesús, eso no sirve para nada. Esas obras religiosas no sirven para nada. Lo que importa es, dice Jesús, lo que sale. ¿A qué se refiere Jesús con lo que sale de la boca del hombre? De eso hablaremos mañana más detenidamente, pero por ahora es tu manera de vivir, tu manera de tratar a los demás, lo que dices, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, creer en Dios es más importante que la nacionalidad. Seguir a Cristo es más importante que el conocimiento. Y vivir en el Espíritu es más importante que las obras religiosas. Oremos. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan importante, Señor. Permítenos entenderla y vivirla. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.